El fin de la guerra está cerca. El conflicto iniciado en febrero de 2022 entre Ucrania y Rusia por fin ve una solución clara 3 años después. Como todo fin de una guerra, hay vencedores y perdedores. La vencedora de este conflicto es Rusia y el perdedor es Estados Unidos, aunque Zelensky diga que no. Because this is not the war between Russia and the United States. Para todos aquellos que nunca siguieron las noticias de esta guerra, les explico rápidamente. Ante la imparable expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas y las intenciones de Zelensky de unir a Ucrania a la OTAN, Rusia estaba siendo amenazada por muchos frentes, por lo que respondió interviniendo militarmente en Ucrania para anexionar los territorios del este, donde la población es mayormente rusoparlante y prefieren unirse a Rusia que seguir el proyecto de occidentalización impulsado desde Kiev. Ante esta situación, Estados Unidos y la Unión Europea respondieron escandalizados. Casi parecía que no hubiesen sido ellos los que provocaron esta guerra. Russia will not prevail in this war. Ukraine will prevail in this war. And we'll stand with them every single step of the way. Estados Unidos, al mando del Grupo Biden, envió ayuda militar, alimentaria y humanitaria. Lo mismo hizo la Unión Europea, en menor volumen, pero con la misma convicción de salvar al pueblo y las fronteras de Ucrania. La guerra, que no hubiese durado ni una semana por el enorme poder ruso y la insignificancia militar de Ucrania, lleva poco más de 3 años, gracias a que Estados Unidos aprovechó la situación para llevar a cabo lo que se llama una guerra proxy. Finalmente, el gobierno del Grupo Biden terminó y llegó al poder Donald Trump, un político con una visión de política exterior bastante distinta a la de Biden. Se identifica o se autopercibe como un pacificador, negociador y hacedor de acuerdos. En mi opinión, es un líder pragmático que entiende perfectamente la geopolítica y los alcances de Estados Unidos en este nuevo orden multipolar. Volviendo al tema, es precisamente la llegada de Trump al poder el primer paso para la finalización de esta guerra. Mientras que Biden sufría problemas neurodegenerativos y pensaba que estaba en la Guerra Fría y que los rusos eran sus enemigos, Did you ask me whether I would call? Oh, I think he is a war criminal. Donald Trump comprende el enorme poder militar de Rusia y que Putin tiene los medios y la justificación para mantener el conflicto el tiempo que sea necesario. Por lo que, al llegar al poder, Trump se mostró abierto al diálogo y dispuesto a acabar esta guerra iniciada por Biden, y que a él poco o nada le interesaba seguir gastando millones en ella. ¿Y cuál es el plan para acabar con esta guerra? Lo primero era que el gobierno de Estados Unidos reconociera que ya no es el hegemón del mundo, y que nunca lo volverá a ser. En su lugar, nace un nuevo orden mundial tripolar, liderado por China, Rusia y Estados Unidos, al mando de Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente. Por lo tanto, era necesario que Estados Unidos cambiara su óptica y reconociera que Ucrania estaba fuera de su esfera de influencia, y que debía negociar su salida del conflicto con Rusia. Y es exactamente lo que está pasando. El 12 de febrero de 2025, Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron una conversación telefónica para sentar las bases de una resolución a la guerra en Ucrania y demás conflictos en el mundo, especialmente los de Medio Oriente. 6 días después, el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió con Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, para dar seguimiento a la conversación que habían tenido días atrás los presidentes de ambos países. Es importante destacar que en esta reunión no estuvo ningún representante de Europa ni tampoco de Ucrania, esto cumpliendo las exigencias de Vladimir Putin. Pero bueno, es suficiente. Entremos en materia y veamos cuál es el plan específico para acabar con la guerra en Ucrania. Dado que Trump dejará de enviar ayuda a Ucrania, Zelensky tiene dos opciones: enfrentarse solo al ejército ruso o aceptar las demandas de Putin. Y por más payaso, comediante, títere y triste que sea Zelensky, sigue siendo humano y tiene instinto de supervivencia. Por lo que no tiene de otra más que darle a Rusia lo que quiere. ¿Y qué quiere Rusia? El territorio reclamado, la población de estos territorios y el acceso al Mar Negro para expandir sus rutas comerciales. A cambio, no desaparece el Estado de Ucrania. Ahora, Trump recibe a Estados Unidos profundamente endeudado, necesitado de ingresos y de personal militar para consolidar sus proyectos tanto internos como los expansionistas en el continente americano. Respecto a la deuda y los ingresos, Trump le exige el pago a Zelensky de todos los recursos recibidos durante el gobierno de Biden, que según Trump son de entre 300 y 350 mil millones de dólares.
Estamos hablando del PIB de países como Chile, Pakistán, Portugal o Finlandia. Por supuesto que Ucrania no tiene la capacidad de pagar financieramente el PIB de un país a Estados Unidos. Esto obviamente lo sabe Donald Trump, por lo que la contraoferta fue pagar en especie, una especie muy valiosa que está en el suelo ucraniano. Ucrania pagará la ayuda solidaria y desinteresada, permitiendo que Estados Unidos explote los minerales de su territorio, con especial interés en las conocidas tierras raras. Workers there digging, taking the raw earth so that we can create a lot of great product in this country. Un conjunto de minerales que son la materia prima de muchos dispositivos tecnológicos, desde un celular hasta un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad. Los minerales de las tierras raras son la base de la alta tecnología, y sus usos son comerciales, militares y médicos. Quien no tenga tierras raras no puede aspirar a ser potencia mundial. Y adivinen quién no tiene tierras raras. Pues un chingo de países, pero especialmente Estados Unidos. En todo su extenso territorio apenas ya existen estos elementos. Así, ya podemos entender por qué Estados Unidos le quiere cobrar de esta manera a Ucrania. Entonces, resumidamente, ¿cuál es el acuerdo? Rusia obtiene todas sus demandas, territorio, población y acceso al Mar Negro, y la absoluta prohibición de la entrada de Ucrania a la OTAN. Estados Unidos acepta las demandas de Rusia, y a cambio recibe el permiso de Putin para explotar las tierras raras de Ucrania. A Ucrania se le permite seguir existiendo como país, y Europa queda fuera de toda negociación y no recibe rebanada del pastel ucraniano. O eso pensábamos. Además de Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido también mandaron ayuda de todo tipo a Ucrania. Como dije, en menor volumen que Estados Unidos, pero con la misma intensidad. Por ello, estaban bastante enojados con los acuerdos que se estaban llevando a cabo entre Putin y Trump, ya que los dejaba fuera de la jugada y no recuperarían su inversión en la guerra de Ucrania. Esa era la conclusión más acertada. Hasta que, a principios de este mes, el 3 de marzo, sale a la luz un acuerdo secreto entre el gobierno de Reino Unido y Zelensky, quien le permitía a los británicos explotar sus tierras raras por 100 años. ¿Pero en qué quedamos? ¿Las tierras raras son de los gringos o de los ingleses? Ante una situación tan compleja y con tantas variables, es imposible determinar cuál será el futuro, y solo nos podemos limitar a mencionar posibles escenarios. Eso sí, de menor a mayor probabilidad. Y con esto quiero finalizar el video. Estos son algunos de los escenarios que yo veo posibles, de menos a más probable. 1. Rusia se queda con todas las tierras raras de Ucrania. En vista de una nueva disputa en su frontera, esta vez entre Reino Unido y Estados Unidos por determinar quién explota las tierras raras, Rusia ejerce su poder y protege las tierras raras de Ucrania de cualquier otro país. 2. Reino Unido se queda con todas las tierras raras. Prevalece el derecho internacional y se respeta el primer acuerdo realizado entre Ucrania y Reino Unido. 3. Estados Unidos se queda con todas las tierras raras. Estados Unidos impone su poder militar y político y no respeta el acuerdo hecho con los británicos. Y 4, el más probable según mi humilde opinión, es que con este nuevo acuerdo, Estados Unidos le permitirá explotar parte de los minerales a Reino Unido. Tal vez no las tierras raras, pero sí otros minerales también estratégicos que tiene Ucrania. En conclusión, Ucrania está destinada a la mayor de las devastaciones y a la depredación de las grandes potencias mundiales. Un país que pudo ser potencia quedará reducido a un estado fragmentado, sin soberanía y condenada al subdesarrollo. Todo por gobiernos corruptos e intereses internacionales que poco o nada tenían que ver con el pueblo ucraniano. Según el Dr. Jalife, los grupos detrás de este fatídico resultado para Ucrania son la banca Rothschild, BlackRock, George Soros y Bloomberg, a quien llama los 4 jinetes. Finalmente quiero conocer tu opinión acerca de este tema. ¿Crees que este acuerdo finalmente acabará con los conflictos entre Rusia y Ucrania? ¿Los británicos lograrán hacer valer su acuerdo y podrán explotar los recursos de Ucrania? Déjame saberlo en los comentarios y nos vemos en otro video. Adiós.